Luz y sal. Espero que el dato que te voy a subir te sea útil. En, en la Biblia, creo que el mayor problema que tenemos los, los seres humanos en general es que no buscamos, no, es decir, no tratamos de encontrar cosas, ¿no? Peor hoy en la posmodernidad, hoy tenemos un problema social, intelectual, racional, ¿no? Hoy no queremos pensar, no queremos leer, no queremos aprender, no queremos recordar. Por eso se han creado toda una serie de dispositivos para que ellos hagan esa tarea. Tú hoy lo que haces es que hay demasiado conocimiento y lo debes de tener donde almacenarlo, porque es demasiado. Tú debes de tener donde poderlo acceder de manera rápida. Y también a tu cabeza le has dicho que no recuerde mucho de todo lo que no es necesario recordar. Cuando tú preguntas si la Biblia responde a todo, sí, sí responde a todo. Incluso a los antropólogos les ha dicho dónde están las ciudades, los lugares y las cosas que no encuentran con sus medios y sus formas para acceder. La pregunta acá que yo quiero contestar cuando lanzo este video es, ¿qué pasa cuando Dios habla de talentos o de dones o de capacidades? En el mundo secular, cuando yo tengo que dar pláticas sobre creatividad y todo esto, normalmente tengo que decir que hay cosas o dones que uno ya trae, dicen los genetistas, desde su ADN, ahora que está de moda hablar del ADN. La realidad es que en otros hay la idea de que es algo que se ejercita y que se trabaja y que no se nace con eso de manera innata. Yo quisiera ser bíblico cuando contesto un talento, un don, una capacidad, sin entrar mucho en qué es un don y un talento, porque si entro en esa parte tengo que hablar del Espíritu Santo y es otros 15 minutos de charla, ¿no? Eh, Cuando Dios te da capacidades que tú no tienes, te las da Dios o tú las desarrollas. Permíteme citarte. Éxodo 31, en Reina Valera dice, lanzamiento de Betsabel y de Alioliab, y dice lo siguiente, 31 a partir del versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Betsabel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios con mayúscula, Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Que entonces es el Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento obrando. La respuesta a quien te da los dones y talentos es el Espíritu Santo. Dice, y yo he llenado de Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. O sea, ¿más claro? No puede ser. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte. ¿Qué debo entender por sabiduría? Déjame agarrarme de pretexto esta parte. La sabiduría es cuando tú tienes la capacidad de pensar moralmente cada una de las cosas que haces. Eso te da la cabalidad para que cuando hagas algo vaya por delante la moral. En este caso, cuando hablamos de Dios, es la moral cristiana. Es decir, que hayas revisado toda la ley, todo lo que Dios pide, todos los pasos de Dios, toda la forma en la que Dios
te explica qué es bueno y qué es malo, qué es luz, qué es tinieblas, y lo hagas. La sabiduría también, diría el mundo secular, es tener la capacidad de hacer las cosas casi automáticas, que parezca que sabes las cosas como que de nacimiento, tengas esa practicidad, esa destreza y esa pericia, que parezca que es innato, aunque en algunos casos se debe ejercitar. Tú puedes tener el don de la música, hay quienes empiezan tocando de manera autodidacta, pero después requerirán del ejercicio y la experienciación hasta llevarlo a una práctica casi inconsciente de la ejecución de la música, es decir, uso de instrumentos. Entonces la sabiduría es qué voy a decir, cómo lo voy a decir, cuándo lo voy a decir, dónde lo voy a decir, para qué lo voy a decir. ¿Tiene caso que lo diga o mejor no lo digo? Y si tiene caso decirlo, está conforme a las cosas que Dios pide. Por eso yo no sé los demás, pero a mí me es complicado vivir en las manos de Dios porque todo el tiempo tengo que poner antes de cualquier otra cosa. A Dios le agrada lo que voy a decir, hacer o lo que sea. Este, a veces pienso cosas que le tengo que decir a Dios, sí, ya sé, eso no te gusta, perdón, o sea, pero de repente lo piensas. Entonces la sabiduría hace maestros, porque el maestro o el magíster es aquel que es capaz de utilizar las cosas de una manera moral y de una manera diestra, con pericia. Luego dice inteligencia. El Espíritu Santo lo dotó de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Capacidad de resolver problemas. Pero el problema cuando no hay sabiduría es que resolvemos los problemas haciendo las cosas como a Dios no le agrada. Entonces necesitamos primero la sabiduría, luego la inteligencia. Después dice ciencia y arte, que finalmente es lo que cuestiona Habermas, un autor secular, Jürgen Habermas, en la modernidad, cuando dice que en la modernidad se separaron la ciencia y el arte. ¿Qué es ciencia? Bueno, reconocer que existen leyes universales y que existen leyes matemáticas de causa y efecto. No tiene vuelta. Dios no funciona de otra forma si no es a través del causalismo. Y Él es la causa suprema. O sea, todo ocurre porque Él quiere que ocurra. Punto. Y, y de ahí en fuera tú puedes encontrar en los fenómenos naturales y en los fenómenos físicos, fisiológicos, astronómicos y demás, como todo funciona de si A entonces B, si A y B entonces C, sí y solo sí, porque si no, entonces empezamos a especular y eso se llama teoría. Y el problema de la teoría, ya lo he dicho en otros videos, es que la gente está interpretando, no está en realidad diciendo las cosas que son. Y por último, ¿qué es el arte? Este, Pablo Latapí escribió un libro sobre el arte y la educación, porque hay gente que cree que la educación es arte y no es así. El arte es la capacidad de dejar manifiesto la cultura, el momento cultural, el pensamiento. En este caso, lo que va a ser este, este hijo de Ur es dejar el pensamiento de Jehová y la postura y el mensaje de Jehová en cada una de las cosas que él va a desarrollar en el tabernáculo, porque eso es lo que le van a encargar, que haga el tabernáculo, ¿no? Nada más y nada menos en donde Dios se iba a manifestar. No es su casa, pero sí es el lugar en donde él se iba a manifestar. Y iba a ser consagrado y sagrado, ¿no? Al grado tal de que no se podía ni siquiera tocar. Pues tenía que tener unos aros y ahí meter unas varas y llevarlo en los hombros. El día que se le ocurrió a un levita meter la mano y tratar de salvar el arca de que cayera en el lodo, ese levita murió. Entonces, el arte es esa capacidad de, a través de la sensibilidad, a través del acto sensible, voy a utilizar a Immanuel Kant, un secular que habla mucho de la estética, de la ética, de las cosas que el tipo nunca creyó en Dios, pero se acercaba mucho a lo que Dios decía. La estética es un acto de la sensibilidad del ser humano que,
que no es emocionalismo, es sensibilidad. Es decir, cuando tú, voy a usar un ejemplo, cuando tú te paras frente a una iglesia barroca o churrigueresca, tú ves cómo trataban de forma desesperada de plasmar la gloria de Dios en esas estructuras. En este caso, todo lo que tú escuchas cuando habla del tabernáculo y de la ropa de los sacerdotes y de todo lo que estuvieron desarrollando ellos fue hermosísimo, preciosísimo, santísimo, etcétera, etcétera. Es decir, tú tenías que reflejar en eso que estabas creando toda la gloria de Dios que fuera posible con las cosas creadas, ¿no? Entonces, por eso el lugar santísimo, por ejemplo, era todo de oro, y las cosas que no eran totalmente de oro eran bañadas en oro, ¿no? Por ejemplo, el incienso pues, era único porque era para Dios, el aceite y demás. Entonces, pues esas cuatro columnas eran las que sostenían a estos autores. Para inventar, o sea, ¿para qué les dio eh, sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte? Bueno, pues para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engarzarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí, yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos de servicio para las vestiduras santas, para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que yo te he mandado. O sea, creo que queda muy claro para qué era, y queda muy claro que eh, el segundo participante se le da un corazón animoso, un deseo de hacer las cosas, un deseo de querer hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no me pongo en el lugar de ellos porque yo no he de tener nada de lo que ellos tuvieron, pero yo estoy tratando en el poco tiempo que me quede de vida, o mucho, no sé, espero que sea poco, que lo que yo desperdicié de dones y talentos que Dios me dio en cosas que no valían la pena, hoy sean para su honra y su gloria, y usar estos medios no para tener followers o que alguien me aplauda, sino para que aplaudan la gloria y la sabiduría de Dios y vean cosas que a veces pues, no sé por qué no las vemos, ¿no? Es lo bonito cuando lees la Biblia, aparte de que te lee, que a veces es incómodo, sino que la vuelves a leer y es como si volvieras a leer el libro. O sea, vuelves a entrar a un mundo que no recuerdas, y tus paradigmas o lo que tú suponías vuelve a romperse y vuelve a aparecer otra cosa. Espero que te sea útil, Lucy Sal.